Bueno, vamos a empezar a ver sísmica de refracción. Nos queda sísmica de refracción y después nos queda la última patita con sísmica de reflexión. En general, la sísmica de refracción se usa mucho, mucho, mucho en lo que es la ingeniería civil, la geotecnia, para caracterizar el suelo. Eh, y bueno, hay dos formatos, activo y pasivo, pero ahora vamos a ver como el activo, que es como el más común también, porque es barato y relativamente barato. Y es muy parecido al sondaje eléctrico vertical. Entonces, en general, los modelos que ustedes saquen de una sísmica de refracción se va a comparar o se puede comparar muy bien con un perfil 1D que ustedes sacan de un sondaje eléctrico vertical. ¿Ya? Así que díganme si esto ya lo vieron, no lo han visto, etcétera. Les traje este video que quizá incluso ya lo vieron, pero en el fondo aquí vemos cómo es una estructura de capas donde cada capa tiene una velocidad homogénea, pero cada capa es un poco más veloz que la anterior. ¿Y con qué me refiero con veloz? Me refiero a que las ondas sísmicas se propagan con mayor velocidad. ¿Y qué tiene que ver la velocidad de la onda sísmica y el medio? Bueno, generalmente los medios que son más fuertes, más duros, más cohesionados, tienen una mayor velocidad de onda. ¿Ya? Entonces, el experimento típico se ponen estos geófonos que están en amarillo, ¿cierto? Y bueno, en este caso no es un terremoto, sino que vendría siendo una fuente. eh, y podemos ver cómo le llegan distintos tipos de ondas. Bueno, voy a explicar un poquito el video. En el fondo, ustedes saben que cuando estamos trabajando en sísmica con velocidades de onda, en este momento a nosotros nos interesan dos tipos de onda. La onda directa, que viaja por aquí sobre la superficie, está azul, y que como pueden ver, llega... Sí, lo voy a explicar y después lo voy a volver a poner para que... Eh... Ah, reanuda presentación. Lo voy a explicar y sí. Entonces, nosotros tenemos siempre, vamos a tener una línea de geófonos, dependiendo de qué tan pro es su empresa, va a ser una línea que va a tener 6 geófonos, 12 geófonos, 24, 48, etcétera. Y tiene que ver con, ¿y por qué digo que tiene que ser pro? Porque tiene que ver con la capacidad de que un cable me lleve información de muchos canales. Y los cables multicanales son muy caros. Entonces, por eso digo como pro, porque en el fondo tienes que tener un cable que sea capaz de juntar la información de 24 o 48 geófonos y además que sea un puro cable que lo una a un digitalizador que también sea capaz de leer en tiempo real 24 o 48 datos, ¿ya? Así que por eso esta cantidad de geófonos, digamos, depende de la capacidad de su equipo en general, ¿ya? Estos sismómetros que miden solamente la componente vertical, eh, se pueden poner espaciados entre ellos. Generalmente este espaciamiento también queda definido el, por el fabricante del equipo en general, como la distancia óptima entre geófono y geófono son 5 metros, 2 metros, 3 metros, ¿ya? Entonces estos geófonos están conectados todos a un mismo cable que viaja a un receptor que es capaz de medir en tiempo real y después vamos a ver la figura que genera ese receptor de cómo van viajando las ondas, ¿ya? Entonces, como les decían, cuando nosotros tenemos una fuente sísmica acá, se generan un frente de ondas, ondas compresionales, acuérdense que son las ondas P. Son ondas compresionales, son ondas que tienen que ver con qué tan cohesionado está el medio o no, por eso si yo tengo espacios vacíos, esta onda que imagínense que es como el sonido, como un resorte que se va moviendo, ¿cierto? Si tengo espacio vacío entre un resorte y otro, le va a costar a esa onda elástico avanzar, ¿ya? Piénsenlo así. Entonces se generan estas ondas y estas ondas, bueno, algunas viajan por la superficie, que vendría siendo la onda directa, otras son reflejadas, es decir, se topan con una interfaz y se reflejan, y eso es lo que vamos a ver más adelante, por eso no están en este video, y están las ondas refractadas, ¿ya?
que son las que se ven aquí, que viajan por la interfaz del medio siguiente. ¿Se entiende? Entonces, la onda refractada 1 va a viajar por la interfaz entre 1 y 2 y va a llevar la velocidad de v2. ¿Ya? ¿Y qué quiere? Y en este video, ¿qué es lo importante? Lo importante es que pueden ver que la onda directa, es decir, la que viaja por esta interfaz, siempre va a llegar primero, o va a llegar, en el fondo va a ser la más rápida, hasta que llega a un punto en que va a empezar a ser más rápida la onda refractada. ¿Por qué? Porque como estas capas van aumentando en velocidad, eventualmente voy a estar en una capa que la onda viaja tan rápido que el tiempo total es menor que el tiempo que se demora en llegar la onda directa, que va solamente por esta superficie y solamente con una velocidad, que es la velocidad v1. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, Entonces, profe. ahora voy a poner de nuevo el video y teniendo en mente que tengo una onda que va a viajar por la superficie con solamente velocidad 1, que va a llegar de primera llegada a estos equipos, y se pueden escuchar el sonido también, que es distinto, y después pueden fijarse que el equipo la primera llegada no está registrando esta onda que estaba viajando por aquí sobre la superficie, sino que empieza a registrar como primera llegada estas ondas refractadas. ¿Ya? Y esto de primera llegada y todo lo vamos a entender cuando veamos el siguiente, vamos, el problema de la clase y también los perfiles que vamos a ver. Entonces, vamos a ponerlo de nuevo. Entonces, ahí está la fuente que me genera estas ondas. Entonces, esa onda que viaja por arriba llega primero a todos esos geófonos. Entonces, es súper importante esto. Es súper importante porque al final estas primeras llegadas que van llegando un poquito más allá me entregan información de las velocidades en capas inferiores. ¿Ya? Y ustedes, no, bueno, creo que para los que están en peligro sísmico lo dijimos, pero existe algo llamado BS30, o en el fondo es súper importante saber las velocidades de ciertas ondas sísmicas en el suelo para normas de construcción, etcétera. En este caso no son onda S, no son ondas de corte, pero en el fondo es la misma idea, ¿ya? Por eso les digo que es tan importante y muy usado en la geotecnia. Y además de entregarnos las velocidades, en esta clase vamos a ver cómo nos entregan los espesores, que es algo que también nos interesa, ¿cierto? Que es lo que vimos en sondaje eléctrico vertical, porque los espesores me pueden indicar niveles freáticos, me pueden indicar a qué profundidad se encuentran ciertas estructuras, a qué profundidad se encuentra el basamento, ¿ya? Y bueno, y quizás lo más curioso de todo es que esta fuente que salía como terremoto acá, existen dos opciones. Bueno, existe la sísmica pasiva, que no la vamos a tocar en esta clase al menos, y no sé si la vamos a tocar en verdad. Y existe la sísmica activa. En el fondo, la sísmica activa es cuando yo tengo esta fuente. Esta fuente generalmente es una persona con un martillo, aunque suene muy extraño, que golpea el suelo con una placa de metal y se genera. Y la opción más pro también es usar explosivos, que eso es muy usado en la minería. Cosas curiosas, solamente las personas con título de ingeniero o ingeniera en Chile están autorizados para manejar explosivos. Entonces los geofísicos no estamos autorizados a usar explosivos, siendo que somos los que hacemos estas cosas, digamos, lo cual es muy curioso, y ustedes, que van a ser ingenieros geólogos, sí van a poder sacar un permiso para usar explosivos, así que bien por ustedes. Entonces, vamos a recordar un poquito las fórmulas porque las vamos a ocupar en el problema. Entonces, a nosotros no nos interesa esta onda que está aquí, que está reflejada, sino que solamente nos interesa esta, que yo la marqué aquí como TD o D, y esta que va de S a A, de A a B y de B a R, ya que vendría siendo la refractada, ¿ya? Entonces nosotros podemos ocupar la relación velocidad igual a distancia partido por tiempo y encontrar que la onda directa se mueve a una velocidad X partido por el tiempo que demora en llegar a R, digamos, es X partido por V1.
¿ya? Es súper importante que acá en Sísmica nosotros vamos a trabajar con tiempos de llegada, y lo más curioso es que en las curvas camino-tiempo nuestra variable independiente es el tiempo, o sea, nuestra variable independiente es la posición y la dependiente es el tiempo. Entonces, el tiempo depende de la posición, y generalmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar que la posición depende del tiempo, ¿cierto? Entonces, los gráficos están como al revés, ¿ya? Entonces, en el fondo buscamos expresión, en este caso I es igual a X partido por B1, y la onda refractada, esta H que va de SA, de B a R, tiene esta fórmula. Ya, no sé si es necesario deducirla, ustedes deberían saberla de fundamento, y lo digo porque hoy día hice una clase de esto, digamos. De todas maneras, yo les puedo subir un ejercicio resuelto de cómo se llegan a eso, no sé si les interesa también, porque la idea del curso es que se habían aplicado, pero tienen que manejar más o menos ciertos conceptos teóricos, de dónde viene. Eh, Avísenme si se acuerdan más o menos de dónde vienen estas fórmulas. No sé si me pueden decir por el chat, puedo abrir el micrófono. ¿Cómo? Estas fórmulas saben de dónde vienen, ¿cierto? ¿Las Sí, vieron? lo explicó hoy día la profe. Súper. Ya, igual les puedo subir el ejercicio si quieren, si total está hecho, es subírselos nomás. Em, y en el fondo la gracia es que en estas curvas camino-tiempo, olvídense de la reflejada en este caso, que es t de x, nosotros vamos a tener que la primera pendiente va a ser la onda directa, porque tiene forma de I igual a mx más c. Entonces voy a ver si puedo poner un... Vamos a ver si me permite. Claro. Entonces, si ustedes se fijan acá, I igual a mx más c. Entonces, en este caso, la pendiente de esta primera recta, ¿cuánto vale? La pendiente vale 1 partido por B1. Y en el caso de la onda refractada tenemos una ecuación que es del... Y lo curioso es que cruza el eje Y, digamos, esta ecuación, el C, en cero, así que no tiene. Y si nosotros llegamos a la ecuación de la onda refractada, también vamos a tener que la pendiente, es decir, lo que acompaña al X, es 1 partido por B2, pero tiene un C. Y este C, en el fondo, es donde cruza el eje Y, ¿cierto? Y este C, en el fondo, tiene una forma un poco más complicada quizá, y es esta de acá. ¿Ya? Entonces cuando X vale 0, ¿cierto? En el fondo es el tiempo en que atraviesa este eje de acá. Y bueno, existe esto se calcula, digamos, para el caso de acá, velocidad 1 y velocidad 2, es decir, una capa y un semiespacio. Pero ¿qué pasa si yo tengo n capas? Aquí faltó un n. Si yo tengo n capas, tengo una fórmula general que la vamos a aplicar, digamos. Por ejemplo, tengo 3 capas. Entonces, la pendiente va a ser igual a la velocidad cuarto o del semiespacio, ¿cierto? Y voy a tener esta combinación con la velocidad 1, la velocidad del semiespacio, la velocidad de la capa 2 con la velocidad del semiespacio, la velocidad de la capa 3 con el semiespacio, y va a ser una sumatoria. Ya en el fondo se agregan términos al C. Es lo único que pasa cuando tengo más capas. Ya por eso está esta sumatoria. Y no se preocupen que en el fondo esta fórmula es para que hablemos el mismo idioma cuando hagamos el ejercicio, ¿ya? Así que era un poco eso. Entonces, este va a ser el ejercicio que vamos a resolver, y que quizás va a ser una de las pocas veces en que use una pizarra, que en el fondo esto es un perfil sísmico, ¿ya? Así se ven.
En el fondo nosotros tenemos en el eje Y el tiempo y podemos ver que cada una de estas líneas representa un geófono. Y en este caso me marcan algunas distancias nomás, ¿ya? Y podemos ver que el disparo se realizó acá. ¿Y por qué se realizó acá? Porque podemos ver cómo se van moviendo las ondas a partir del origen, ¿ya? ¿Y qué es lo importante? Pueden ver que en el fondo, después de que yo registro la primera llegada en cada uno de los geófonos, hacia abajo en el tiempo empieza a quedar como la crema. No sé si se dan cuenta como que aquí no, como que empiezan a haber muchas amplitudes, muchas cosas. ¿A ¿Ya? dónde? Por ejemplo, este es el geófono 4, por ejemplo, y en el geófono 4 llegó acá la primera llegada, ¿cierto? Que fue en un tiempo acá, en este tiempo. Pero si yo avanzo en el tiempo, es decir, no me muevo en el espacio, sino que me quedo en el geófono 4, en el geófono 4 siguen llegando ondas. Pero a mí la única que me va a aportar información es la información de la primera llegada que está acá, Ah, ya. ¿sí? Entonces, nosotros aquí tenemos el espacio, entonces podemos ver cómo se movió la onda en el espacio, y además si nos quedamos fijos en una posición, podemos ver cómo se movió el geófono en el tiempo. ¿Sí? Entonces esto es tiempo y esto es espacio, X. Bueno, y así se ve, digamos, ¿cómo se logra esto? Generalmente uno realiza múltiples martillazos y se van sumando un poco las amplitudes, cosa de que se elimine el ruido aleatorio y se sumen las señales que son coherentes, digamos. Eh, y en el fondo así tengo amplitudes mayores que me permiten identificar esto. Entonces voy a ver si puedo borrar. Pero en Gustavo, una pregunta. ¿Mm? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Oye, mira, entre los 80 y los 160 metros como que empiezan a surgir ondas antes, bueno, desde el minuto cero. ¿Eso sería como un ruido inicial, por así decirlo? Mira, fíjate que nuestra fuente en este caso sería yo martillando. Y yo no tengo mucha Sí, fuerza en el fondo. sí, es que por eso como que no me hace sentido que tenga que ver con la explosión en este sentido. Claro, Me imagino que es externo. pero lo que pasa es que, claro, es un ruido externo, lo vamos a conversar, y también lo que pasa es que a medida que yo más me alejo de la fuente, ¿qué le pasará a la energía, a las amplitudes de la onda? Disminuye. Va disminuyendo, entonces las amplitudes que logra encontrar a lo mejor a los 160 metros son más chicas, y por un tema de escala a lo mejor son tan chicas que se comparan al ruido, y por eso aparece el ruido ahí. ¿Sí? Mira. Eh, Buena, bacán. entonces, nosotros vemos estos perfiles y generalmente el equipo lo entrega así. Te puede entregar la imagen en ese momento. Y muchas veces esto va a estar complementando algunos métodos, queremos saber si está más o menos bien lo que estamos haciendo, porque puede ser que tengamos múltiples efectos de ruido, incluso esos ruidos no solamente son de vibraciones, de ruido sísmico, de un auto pasando, etcétera, etcétera, incluso puede ser un problema de voltaje en la conexión de ese geófono a este cable de 24 canales que es súper sensible. ¿Ya? Así que nunca se olviden de que en geofísica trabajamos con instrumentos que tienen toda una tecnología detrás y a lo mejor algunas de las cosas que observamos tienen que ver más con esa tecnología que con un fenómeno físico en la realidad. ¿Ya? Estos son diferencias de voltaje que se transmiten, ¿cierto? Los métodos electromagnéticos no lo alcanzamos a ver bien, pero basta que esté cruzado un par de cables que generan una inducción distinta y ya contamina toda la medición. Entonces, volviendo un poco al tema, uno lo que tiene que hacer es identificar pendientes. Y eso es lo que van a hacer ustedes hoy día. ¿Ya? ¿Y por qué tienen que identificar pendientes? Porque ya saben que la pendiente está relacionada con el inverso de la velocidad. ¿Ya? Entonces, una forma de ver las velocidades de la capa sin necesariamente ver los espesores al tiro es simplemente identificar en esta como
primeras llegadas, distintos pendientes. Entonces, si yo tengo un cambio de pendiente en una primera llegada, yo puedo decir como, oh, ok, me está llegando la información de una onda refractada que tiene tal velocidad. Y me está llegando en todos estos geófonos y de repente hay otro cambio de pendiente, como el 3. Y me dice, ah, ok, entonces ahora me está llegando la información de otra capa que está más profunda, que es más veloz. Entonces, dependiendo de cuántas pendientes identifique, puedo saber cuántas capas tengo incluso. Entonces, sin ni siquiera hacer un análisis como más allá detallado, ni siquiera incluso eh, tomar un punto así como X, Y, simplemente visualmente yo ya puedo saber a priori cuántas capas tengo. ¿Ya? Entonces es un método súper poderoso, digamos, como, y muy fácil de interpretar como en ese sentido. Entonces, al menos puedo identificar número de capas solamente al ver este diagrama. Y si yo después, nosotros no vamos a picar la información, yo se las voy a traer picada la próxima clase que hagamos esto, pero nosotros podemos graficar estas primeras llegadas en una curva camino-tiempo ya sin digamos, estos geófonos y esta línea, sino que simplemente t, x, y podemos calcular ecuaciones de la recta. Ya saben, haciendo este ajuste que lo vimos en la parte de magnetismo, ¿se acuerdan cómo ajustar un polinomio de grado 1, ¿cierto? Entonces puedo obtener ecuaciones de la recta, pendientes, y en este caso, para este ejercicio, se identificaron 3 pendientes y 3 tiempos de llegada, porque acuérdense que aquí T3, T2 y T1 están en este eje. Ya, entonces el problema dicen, aquí está el registro sísmico, aquí se identificaron 3 pendientes distintas, y aquí están las ecuaciones que nosotros tenemos. ¿Y qué nos piden? Me piden calcular un modelo que va a ser el siguiente, que no sé por qué no lo adjunté, pero a ver, déjenme lo inserto al tiro. Ahí está. Lo pueden ver, ¿cierto? Entonces me piden que dado esto, yo llegue a un modelo así, es decir, un modelo con 2 capas y un semiespacio. Entonces son las 3 velocidades que yo tengo acá y me piden calcular H1 y H2. ¿Ven la similitud con el sondaje eléctrico vertical o no? Es un método que me permite encontrar capas con un espesor específico y a una profundidad específica. ¿Se acuerdan del sondaje eléctrico vertical cuando hacían esos modelos de 1D? Sí. Entonces van a encontrar, por eso conversan también estos dos métodos, ¿cierto? Porque me permiten encontrar en un modelo unidimensional espesores y ciertas propiedades, en este caso velocidad de onda y en el caso de la resistividad y en el caso del sondaje eléctrico vertical de resistividad. Entonces son más o menos parecidos, ¿ya? De hecho, así como nota curiosa, los gringos son expertos en sísmica y los rusos son expertos en método electromagnético. Entonces como que los dos pueden ver lo mismo, digamos, pero de formas muy distintas. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es dejar de compartirles esta pantalla y ir a la pizarra. Ya, super ver la pizarra. Sí. Entonces, voy a insertar la
Entonces, este es el perfil. Y queremos llegar a esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es con la información que a nosotros nos dieron, ¿cierto? Si pueden soplarme, ¿cuánto va a valer B1 con las ecuaciones? ¿500, no? La distancia X dividido en el tiempo, ¿no? Claro, la distancia dividida en el tiempo. Sí, Entonces, pero ya lo están dando, ¿no? Ya lo dieron, po. no, Si no me equivoco, 500. lo que nosotros nos dieron fue esto. Ah, ya. Nos dijeron, esta onda de acá, bueno, que aquí es 1, digamos, tiene una ecuación que es X partido por 500. 500. Entonces, ¿cuál va a ser la velocidad 1? 500. Tal cual. 500. Creo que aquí son metros por segundo. Y la B2. ¿Cuánto valdría? Sorry que si me meto al PowerPoint. No. La B2 vale 1100. 1100 dice ahí, Chelo. 1100. Súper bien. 2100 la otra. Entonces, y B3, 2100. 2100 metros partidos por segundo. Entonces la velocidad va aumentando en profundidad. Entonces, vieron que solamente identificando las pendientes, y haciendo su ecuación de la recta, que pueden hacerlo incluso en Python o en Excel, pueden obtener directamente la velocidad. Entonces, ya algo súper poderoso, ¿cierto? Porque la velocidad, ¿con qué está relacionado? Con el tipo de material, ¿cierto? Y podemos ver que la profundidad va aumentando, entonces una velocidad más pequeña tiene que ver quizás con suelo vegetal, bien porosa, ¿cierto? Después tenemos un poco más de compactación y después tenemos un basamento, solo por decir algo. Y ahí yo no estoy usando como nada muy sofisticado, ¿cierto? Aquí me cuesta ver el chat. Claro. Y ahora me piden H1 y H2. Y ahí ya está un poquito más complicado. Los espesores son un poco más complicados. Yo ya les dije que la velocidad o el tiempo de llegada de la onda refractada 1 vendría siendo esta, ¿cierto? La voy a marcar. Entonces, hizo esto, se fue para acá y llegó ahí, ¿cierto? Y esa vendría siendo T2. Para que tengamos claro qué es lo que se ve en el monito, ¿cierto? T2. Entonces, yo les dije en la clase, y que lo pueden comprobar y que lo vieron hoy día también en clase, que T2
nosotros lo podíamos escribir como X partido por B2, y ahí se ve claramente que viaja por la interfaz del medio 2, más 2 veces H, en este caso H1, por la raíz de 1 partido por B1 al cuadrado. No sé. Oh, era mejor. Sí, no sé qué habrá pasado. ¿Ahí sí? ¿Ven o no? Sí. Ya. Sí. Sí, no sé. Yo creo que pasé a llevar como el zoom. No, sí se ve. Ya, entonces era 1 partido por B1 al cuadrado menos 1 partido por B2 al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, a mí me dieron la ecuación de la recta de T2, ¿cierto? Entonces, yo solamente tengo que igualar. Y T2 vale 0, 0,035 más X partido por, bueno, aquí le voy a poner que es B2, ¿cierto? Pero 1100 es igual a X partido por B2 más 2H1 la raíz de 1 partido por B1 al cuadrado menos 1 partido B2 al cuadrado. Entonces, obviamente, esto se simplifica, que tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque en el fondo este es el coeficiente que atraviesa cuando X vale 0. Y podemos despejar H1. Entonces, H1. Profe, ¿Mm? ahí después de H1, en la raíz, esos dos sumando están bajo la raíz, el segundo no va afuera. Esos dos sumandos van dentro de la raíz. Ay, Sí, quizá se me pifió en la fórmula de PowerPoint porque no sé usar PowerPoint. Pero en el fondo me queda H1 es igual a 0,035 por B1 no, partido por 2, ¿cierto? Estoy despejando. Dividido 2 por la raíz de 1 cuadrado. Bueno, en este caso es 1 partido por la raíz de 1 partido B1 al cuadrado menos 1 partido B2 al cuadrado. Bueno, y B1 y B2 son conocidos, ¿cierto? ¿Y por qué son conocidos? Porque los encontré acá. Entonces yo puedo reemplazar y algo que ustedes pueden hacer y me va a quedar aproximadamente 9,8 metros de espesor. Entonces, es bastante poderoso la sísmica porque me permite, entre comillas, si confiamos y que son capas planas y que la profundidad aumenta y que
no tengo ruido y que fui capaz de encontrar perfectamente la pendiente y muchos otros supuestos, pero fui capaz de fácilmente encontrar el espesor 1 aplicando esa fórmula. Bueno, y ahora calculemos el espesor 2, ¿ya? Como ya les dije, existe una fórmula como general, que generalmente en los libros sale con un coseno, ¿ya? Así que yo prefería al tiro ponérselas como en función de la velocidad, porque en la práctica uno no sabe mucho el ángulo, ¿cierto? Es mucho más fácil saber la velocidad porque sale de las pendientes. Entonces, la fórmula era que para n capas t de x, o sea, la refractada de n capas va a ser la sumatoria de i igual 1 hasta el número de capas por 2 el espesor de la capa i raíz de 1 partido de la velocidad de la capa i al cuadrado menos 1 partido de la velocidad de la capa n más 1, que vendría siendo el semiespacio que está abajo, por eso n más 1, más x partido de n más 1, que de nuevo es la velocidad del semiespacio abajo. Entonces esto es válido para n capas. N capas con un semiespacio abajo. En este caso, ¿cuántas capas tengo? Tengo 2 capas y un semiespacio. Entonces, en nuestro caso estoy en la capa 2, ¿cierto? N igual 2. Y n igual 2 corresponde al tiempo o la ecuación T3, ¿cierto? ¿Qué hizo esto? Sí. Sí. Entonces yo puedo decir que T3 es igual a, voy a ocupar la fórmula con n igual 2, x partido de 3, más. Es como para que vean la fórmula cómo se va expandiendo. Entonces 2H1, porque primero tengo que pasar por la capa 1 partido B1 al cuadrado menos 1 partido por B3 al cuadrado, más 2 partido por H2 raíz de 1 partido B2 al cuadrado menos 1 partido por B3 al cuadrado. Entonces, nuevamente, yo puedo igualar con T3, ¿cierto? Que valía... Entonces es igual a 0,072 más x partido por B3 es igual a eso. Y se me va a ir eso. Y lo conozco porque lo acabo de calcular. Siempre tengo que calcular el de la capa anterior, entonces los conozco y puedo despejar H2. Y así sucesivamente para todas las capas que me pongan. En general, este método y esta forma tan bonita, incluso la forma de ver las pendientes, resulta bien hasta un número aproximadamente de 3, 4 capas, ¿ya? No más. Sí, porque ya vimos que hay un poco de energía, obviamente se va perdiendo energía cuando se va pasando de medio también, porque hay un poco de transmisión, ¿cierto? Entonces, ¿se entiende? Sí. A mí me queda un poco la duda con las ecuaciones, pero después yo las veo. Oye, pero me interesa saber cómo podemos potenciar la cantidad de capas. ¿Cómo podemos pasar de a 5, por ejemplo? Si aumentamos la fuerza, eh, ¿cómo podemos limpiar esos datos? ¿Cómo podría ser más factible aumentar la cantidad de capas que se leen?
Bueno, o sea, mira, en general, y lo van a ver ahora cuando los dividan en grupos, ustedes pueden poner en estos perfiles la cantidad de capas que ustedes quieran. Pueden ver 5 o 6 pendientes. Ahora, que eso sea la realidad es más complejo y tiene que ver con que en general en la naturaleza, los modelos más simples, siempre hay que tratar de que los modelos sean lo más simple posible. Eso es un buen tip para cualquier tipo de inversión, ¿cierto? Y además que en la realidad no siempre vamos a tener refracciones, porque las refracciones son solamente si las capas empiezan a aumentar en velocidad, es decir, que la capa de abajo sea mayor velocidad que la capa de arriba. ¿Y qué pasa si no? Entonces ahí yo voy a tener que usar sísmica de reflexión. Eh, entonces hay varios supuestos que se tienen que cumplir, por eso ponerle más capas cuando pueden pasar cosas entre medio. Además que este modelo, por ejemplo, asume capa plana, pero también uno puede poner una capa inclinada y empezar a calcular ángulos. Eh, entonces, en general es más o menos por las limitaciones de este modelo simple, más que porque no se puedan ver las capas, porque por mucha energía que yo ponga, ¿cierto? Que incluso se pueden ver en las tomografías sísmicas, que en el fondo de energía de un terremoto, ¿cierto? Que puede ser mucho mayor que yo martillando. eh, Aún así, ya se ocupa tomografía sísmica, se ocupan otros métodos, ¿ya? Eh, y claro, tienes razón, o sea, ya lo dije por la energía, podrías poner una fuente, un explosivo, para tratar de que la energía llegue lo más profundo posible. Pero también tienes que pensar que mientras más profundo llegas, tienes más dispersión después hacia arriba. Entonces, tienes que captarla bien. Entonces, es un poco complicado y se hacen arreglos distintos. Lo que se hace es que en vez de poner líneas, por ejemplo, que nosotros esto es un arreglo en una línea, ¿cierto? Es un perfil así. Pero existen distintos tipos de forma de arreglos de geófonos, que se llama. Entonces pueden ser geófonos en estrella, geófonos de cierta forma que a ti te permitan, como así el sondaje eléctrico vertical, habían métodos que te permitían quizás llegar un poco más profundo, inyectando más corriente o separando ciertas cosas. Existen también disposiciones de geófonos que te permiten quizás ver ciertas cosas más profundas. Pero siempre vamos a estar limitados por, por la fuente, claro. Y bueno, aquí ya te dije que este resultado, bueno, que lo vamos a ver también en los perfiles, no es el resultado de haber hecho un martillazo. Aquí uno hace muchos martillazos y lo que hace el programa es después sumarlo. ¿Por qué? Porque al sumarlo disminuye el ruido y aumenta la amplitud de las ondas, de las primeras llegadas. Y obviamente, si la estructura del suelo no cambia, podemos asumir que se pueden sumar sin problema. Pero un poco tiene que ver con las limitaciones del método y claro, con la energía. Existen otras ondas, por ejemplo, las ondas superficiales, que son las personas que, no sé, pues, que vieron en peligro, por ejemplo, que estuvieron en peligro. Las ondas superficiales, esas logran mayor profundidad, por ejemplo. Pero depende del tipo de onda también. Estas son ondas compresionales. Hay muchos factores para llegar a la profundidad y incluso lo que se hace en la minería es poner, estas explosiones no se hacen en superficie. Estas explosiones se hace un sondaje, digamos, y se pone una explosión más profundo, digamos, cosa de que los rayos salgan y logren penetrar, digamos, más profundo y se devuelvan. ¿Ya? Pero la sísmica de refracción, que es lo que estamos viendo nosotros ahora, que no tiene que ver con tomografías, que no tiene que ver con reflexiones, con nada, es solamente para capas superficiales. ¿Ya? No sé si me di muchas vueltas, pero No, agradezco que te hayas dado esas vueltas. De hecho, como que te estaría caleta de preguntas porque quedé metidísimo. bueno, Laura es expertísima en sísmica. Eh, Hay países, México, Venezuela, los países petroleros, porque estas técnicas se ocupan mucho, 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 mucho en petróleo. Eh, bueno, y los geodinámicos también lo ocupan harto para ver la subducción. Eh, ya, estoy divagando, así que vamos a la actividad. Vamos a volver un poquito. Bueno, y en el fondo, así ustedes lo van a tener que hacer para el trabajo, digamos. Entonces, yo les subí en material docente
3 imágenes. Disparo 1, disparo 2 y disparo 3. El ayudantía 8.rar que publiqué recién. Ya que incluso lo puedo mostrar, por ejemplo. ¿Están viendo, cierto? Entonces hay un disparo 1, disparo 2 y disparo 3. Y lo que se hizo es que teníamos un arreglo de 24 geófonos y se hacen 3 disparos, digamos, porque uno se hace al comienzo del perfil, el otro se hace al medio del perfil y el otro se hace al final del perfil. Y se supone que nos debiese dar lo mismo, ¿cierto? Entonces, a veces se hace ese tipo de disparo en ciertos lugares para ver si hay alguna variación lateral, por ejemplo, alguna estructura lateral, o si yo estoy cerca de un cerro, en general me permite, y entonces tengo menor sedimento, muchas veces hacerlo así me permite ver unas reflexiones, que es algo que no vamos a ver en esta clase, pero ha pasado y de hecho a mí me pasó en mi trabajo que igual que el de ustedes, pero el profe dijo como, ah, sí, se ven reflexiones, también trabajen con sísmica reflexión y fue un desastre porque nos fue pésimo. Pero ustedes no, solamente refracciones, no se preocupen. Así que hay disparo 1, disparo 2, disparo 3. La idea es que yo voy a hacer 3 grupos, o 2 grupos, digamos, son 5 personas, o 2 grupos, 2 de 2 personas, y identifiquen solamente los cambios de pendiente. La pueden dibujar en Paint, identificar cuántas pendientes y cuántas capas tienen. Y después vamos a volver y vamos a comparar a ver cuántas pendientes encontró cada uno de los grupos. ¿Les parece? Ok. Ya, entonces los voy a dividir en grupos y ahí les puedo decir como ya este grupo va a ser el disparo 1, este grupo el disparo 2, otro grupo el disparo 3. ¿Le parece? Tenemos 5 personas. Está Diego, Marcelo, Martín y Nicolás. Entonces vamos a hacer 2 grupos, ¿les parece? Supongo. Diego, ¿trabajas con Marcelo? Martín, ¿trabajas con Nicolás? ¿Algún problema con eso? No. Ya. No. Ay, no, se me movieron de nuevo. ¿Qué había dicho? Grupos de 4. Son Y si dos. trabajamos todos en conjunto acá, mejor. Es No nos que movemos. Es que la idea es que ustedes se den cuenta que las pendientes son súper subjetivas, ¿ya? Entonces, por eso quiero como que hayan como menos opiniones y después las comparemos, ¿sí? Ya, ya, ya. Entonces voy a crear 2 sesiones. Entonces Diego con Marcelo y Martín con Nicolás. Diego, ¿te parece hacer el disparo? Déjame revisar. Ya. Voy a iniciar la sesión y ahí me meto y les digo cuál les corresponde. Bueno, Aunque Diego a el disparo 1. Y ahí le digo al grupo, ya. a Martín cuál va a ser. Y a Nicolás. El 2 probablemente. Ya. Entonces, ¿alguno quiere partir mostrando cuántas capas encontró y su- Al tiro, al tiro. Entonces, uno tenía un disparo que estaba en el geófono, cerca del geófono 1, y la otra persona tenía un disparo que estaba cerca del geófono 24. Como es el mismo suelo, deberían haber encontrado más o menos lo mismo, ¿no? El mismo número de capas y aquí vamos a revisar. Uh, Así que no sé si quieren compartir su pantalla, esto ya es más discusión. Marcelo, ya. Si puede explicarnos. Hola, me tomé la palabra. Bueno, yo estaba con el Diego y pusimos como criterio las primeras señales que se veían, o las primeras, por así decirlo, perturbaciones. Ajá. Entonces marcamos aquí donde comienza como una especie de valle antes de la guatita más oscura. Y ahí tomamos como referencia las primeras nomás para tomar una larga, que es la negra. Y así fuimos con ese mismo, con esa misma, me fue la palabra.
Criterio. Criterio. Gracias, profe. Y nos fueron variando los ángulos de los valles. Y ahí se nos dieron 4 líneas que están en la escuela. 4 líneas. Entonces, ¿cuántas capas encontraron? 4, a nuestro criterio. 4. ¿Qué opina el otro grupo de las capas que encontraron los compañeros? Yo encontré 4 también. Pero es que es como raro, el método que tomaron ellos. No lo entendí mucho. Si lo puede explicar de nuevo, entonces. Básicamente, Martín, tratamos de identificar la llegada o la primera perturbación que para nosotros es cuando se forman estas guatitas, no sé si se ve el cursor, Sí, sí, que sí. viene una línea y se mete un poco hacia adentro antes de volver a subir. En todas Ya. tienen esta guatita. Entonces, al final de esa guatita marcamos puntos que lo usamos para unirlo en la recta. Ya, en los datos con ruido, ¿cómo lo hicieron? No nos fijamos mucho en eso, la verdad. Estuvimos pegados buscando valle en la guatita. No, ya. El ruido se ignora. Entonces, encontraron 4. 4, Entonces, ahora el otro grupo, que lo muestre. A ver, ya. A ver, no sé si está bien. No creo que esté bien. que aquí no se trata de si se está bien o está mal, porque ya les dije que uno puede ocupar cualquier criterio y la geofísica no se trata de si está bien o mal, sino que... Ya, ¿se ve? ¿Se ve? Ya. Hola. Aquí nosotros ocupamos casi el mismo criterio. En verdad el mismo. Pero vimos las primeras perturbaciones, la máxima amplitud de las primeras perturbaciones que se generan los geófonos. Y viendo así, y siguiendo toda la línea y siendo la pendiente, nos diferenciamos entre 4 capas. Y vimos 4 capas, encontramos 4 capas. Con diferentes velocidades. Eso. Y encontraron y ocuparon... Ah, Claro. ah, nosotros ignoramos ignoramos los geófonos que tenían ruido. ¿Por qué? Porque no se veían las primeras perturbaciones. Eso. Y además encontraron como que a diferencia del grupo anterior, ustedes marcaron como... Encontraron bien lejos de... En los geófonos más alejados también una pendiente, ¿cierto? En cambio, el grupo anterior Sí. se concentró en encontrar las pendientes cerca del disparo. ¿Cuál podría ser la diferencia de eso? O el otro grupo diría por qué, no sé si quieren comentarlo entre ustedes, o quieren opinar algo de eso. ¿No? O sea, o sea, a ver, ¿cómo era la pregunta? Y si te fijaste, los otros compañeros como que no encontraron pendientes usando geófonos tan alejados de la fuente. Ya, sí. Y ustedes sí. Ah, ya. Como que les parece que podría haber una diferencia, se lo cuestionan ahora, el otro Yo grupo... tengo un comentario ahí, y es que yo le dije al Chelo que hiciera las líneas más largas y él no quiso. Claro, pero alguien podría decir que, creo que a un grupo se lo dije, que podríamos decir, mira, en verdad encontrar pendientes de los geófonos más alejados de la fuente es un poco más complicado porque ahí la energía va a ser menor, entonces como que no es tan confiable el dato, entonces voy a concentrarme en los primeros geófonos quizás. Por ejemplo, porque sabemos que cerca del disparo yo tengo como mayor energía, ¿cierto? Sí. Profe, a mí me costó un poco al principio encontrar los geófonos que estaban más cerca. ¿Son los que están más arriba nomás? Claro, Cuál? porque ves el tiempo, ¿cierto? El que llega primero significa que estaba más cerca. Y quizás aquí me Claro. gustaría decirle algo a los dos grupos, que acuérdense que en las curvas camino-tiempo, la onda directa, esta onda que viaja sobre la superficie, no tiene coeficiente de posición, por lo tanto parte del origen. Entonces, como que ningún grupo tomó el punto 00, digamos, o cero de tiempo, y graficó una pendiente con la primera llegada. Entonces, ningún grupo vio esa primera onda. ¿Esa? ¿Por así decirlo? Claro. Claro, como marcar un punto en el 00 y otro en el criterio y ahí trazar una recta que la que te dé, ¿no? Ya, Por listo. ejemplo. Y eso es lo que sí salía en el ejercicio que vimos hoy día.
que fue la primera, ¿cierto? Para calcular la velocidad de la primera, pero que no influye mucho después para... pero en el fondo como que no me marcaron la onda directa. Entonces Claro. esa sería una V1. Y ya la verde sería la velocidad de la capa 2. Ah, profe, creo que nosotros sí lo hicimos, la negra. Ah, compártelo. A ver, A ver, veamos si es cierto. Ve, ahí estaría el origen. tienen razón. No dije nada. Sí. Ah, nos salvamos. Esta sería 1 velocidad 1, ¿cierto? 1 partido por Sí. V1. Entonces, la siguiente clase después de las presentaciones, lo que yo voy a hacer es que ya va a haber picado las primeras llegadas, que se los voy a pasar en un Excel, y después ustedes van a tener que graficarlo y calcular con la fórmula cuántas capas, pero ahora como ajustando polinomialmente con un polinomio de orden 1, ¿cierto? Para calcular las pendientes como más formalmente, ¿ya? Súper bien, pero con esto les quiero decir que el criterio de picado o ver estas cosas igual es súper subjetivo, ¿ya? Como que a un grupo le decía que obviamente con la experiencia y con el tiempo las personas van adquiriendo mayor o menor capacidad. Por ejemplo, Laura es muy experta en esto, yo no. Así que a mí también me cuesta ver un poco las rectas, pero también ver que si yo tengo pendientes que son muy similares, a lo mejor corresponden a la misma capa, etcétera, etcétera. Pero me parece que resultó bien, así se hace la sísmica, así se ven las señales y al menos si ya encontramos el número de capas del lugar en el que estamos, sin hacer mucho más que identificar primeras llegadas. Así Claro. que eso, no sé, algún comentario, pregunta, ya nos pasamos 5 minutitos, perdón, pero... No, tranqui. Así que eso, cualquier duda con sus preguntas de la lectura crítica, ya saben, al correo sin ningún problema y ya les puse los comentarios de la lectura crítica 1 también, así que súper bien. Esta era la clase. Ah, ¿Sí? vamos a seguir los mismos criterios para el resumen y para la presentación que la lectura anterior. Sí, sí, porque, La misma pregunta, esta cuestión. o sea, le subimos una pauta más detallada respecto a cómo se evalúa la presentación oral. Pero claro, Sí, el formato, pero sí, la el resumen, sí, el resumen se evalúa de la misma forma, que tenga la misma estructura y vamos a ser mucho más estrictos con el tiempo. Para los que tuvieron las presentaciones de peligro, por ejemplo, se dieron cuenta que estuvimos un poco más estrictos con el tiempo también. Así que eso, súper bien. Que estén bien. ya, vale. Así que dejamos hasta acá. Pero, Profe, sorry, me perdí un momento. Las dudas respecto al resumen, ¿se la hago llegar al correo Sí. o se podría llegar? Sí, sí, ¿Sí? sí. Siempre respondo. Ya. Vale, profe. Chao. Gracias. Chau. chao, profe.